Amén. El tema de esta mañana, ¿ponen las luces? Ok. El tema de esta mañana se llama ¿por qué debo de renovar mi mente? Ese tema, hermano, yo ya lo tenía escrito una semana, no sé cuánto. Meditando, hermano, cuando tú aprendes a meditar la palabra de Dios, Dios habla a tu vida. Pero si te acuestas meditando los problemas, los asuntos de tus hijos, los asuntos de tu esposo, de tu esposa, las limitaciones financieras, si te acuestas pensando cuántos se han muerto por esta cosa, no vas a meditar la palabra de Dios y vas a tener pesadillas y piensas que es Dios que te está hablando. Ay, Dios me mostró que cayó una barranca. Es que te acostaste pensando en un problema. Cuando te acuestas pensando en la palabra de Dios, vas a tener dulces sueños y vas a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Por qué debo de renovar mi mente? Ese es el tema. Y el Señor me lo daba y en la mañana, ¿verdad? Nos gozábamos, hermana Reina, nos gozábamos con este tema. Una hermana al final viene y me dice, yo necesitaba oír esto. Hermano, cada vez que venimos a este lugar nos vamos diferentes. Yo nunca les llamo cuál es tu vida o tuviste problemas, pero Dios sí sabe tus problemas y te envía a este lugar y te da la estrategia para que lo resuelvas. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a ir al tema. Padre, te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 10:22. Acuérdense, ¿por qué debo de renovar mi mente? Amén. Lleguémonos o acerquémonos. Mi versión dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cuál es la condición mía y tuya de acercarme a Dios? Con un corazón sincero. Si yo no renuevo la mente o no tengo una mente renovada, no me voy a poder acercar a Dios con sinceridad. ¿Sabes cómo me voy a presentar? Quejándome. Ay, Señor, mira, no tengo para la renta. Señor, ¿qué hago? Mi hijo no cambia. Señor, mira, mi esposo no quiere cambiar. Señor, mira en la escuela, mira mi trabajo. Eso no es acercarte con un corazón sincero. Eso es presentarte con un corazón hasta cierto punto rebelde, porque te estás quejando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. La otra parte dice, en plena certidumbre, en plena seguridad de fe. Cuando nos acerquemos a Dios, nos tenemos que acercar con un corazón verdadero, sincero. Un corazón verdadero y sincero solamente se puede incrementar a través de la fe. Porque ahí dice, de fe. A través de la fe. Cuando yo aumento mi fe, que es por la palabra de Dios, voy a incrementar la sinceridad de mi corazón. Amén. Por eso cuando renovamos la mente, siempre estamos meditando en la palabra de Dios. Una mente que no está renovada va a meditar en los problemas, en las circunstancias que está viviendo. Día a día vemos circunstancias. ¿Cuántos tenemos problemas en casa? ¿Se resuelven meditando en ellos? No. Y no hayas que hacer. Entonces venimos con un corazón sin sinceridad delante de Dios y nos empezamos a quejar delante de Él. Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi esposo, cambia al gato, cambia al perro, cambia. No, yo soy el que tengo que cambiar. Yo soy el que tengo que llegar con un corazón sincero. Yo soy el que tengo que resolver mi problema interior. Yo soy el que tengo que meditar y tengo que renovar mi mente. Amén. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ahí tiene que iniciar una renovación de nuestra mente. Nuestro corazón debe de ir llenándose de la sinceridad de Dios para así comenzar la renovación de nuestra mente. En Hebreos 10:1 nos dice, porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, no solamente los 10 mandamientos, los 613 mandamientos, simplemente era una sombra de lo que venía.
Si tú tratas o te han enseñado que tienes que guardar los 10 mandamientos, eso no te va a justificar, porque eso solamente era una sombra de lo que venía más adelante. Más adelante que venía la gracia. Más adelante que venía, número 1, perdón de tus pecados. Más adelante que venía el poder, la autoridad que Dios te delegó a ti cuando naciste de nuevo por el Espíritu Santo. Anteriormente nadie podía nacer de nuevo, nadie podía recibir a Jesús, nadie podía tener el Espíritu Santo como hoy tú y yo lo tenemos. Anteriormente tenían que esperar que Dios levantara un profeta y les fuera a hablar. Hoy no. Hoy el profeta está dentro de ti. Hoy el profeta está dentro de ti. El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 1 de Hebreos 10, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que les ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Mira, los que tienen la mente de la ley o religiosa, siempre están diciéndose que son pecadores salvos por gracia. Siempre están diciendo y reclamando y diciendo es que somos pecadores. Nunca se ven perfectos, porque la ley nunca te va a ver perfecto ni te va a hacer perfecto. El único que te hizo perfecto fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Una vez que tú y yo recibimos a Jesús, hermano, aunque se enojen los religiosos, tú y yo somos perfectos. Porque fuimos lavados por un Dios perfecto. Porque fuimos lavados con un sacrificio de un cordero perfecto. Porque Él pagó tu imperfección. Él se hizo impuro, imperfecto para que tú fueras perfecto. Él quitó tu conciencia de pecado y te puso una conciencia de justicia. El que no conoció pecado, yo no sé por ti, pero Él por mí se hizo pecado. Para que yo ya no tuviera la conciencia de pecado. Yo no soy pecador. Él quitó mi pecado. Amén. Gloria a Dios. El verso 2. De otra manera, si eso fuera perfecto, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más de conciencia de pecado. Si los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento fueran los perfectos, ya no tenían necesidad de hacer otro, porque el sacrificio de toros y lo que hacían ya les quitaba el pecado, pero no era así. A nosotros nos fue quitado el pecado por un cordero inmolado. Todos saben su nombre, díganlo fuerte. Jesús. Él fue un cordero inmolado que quitó nuestro pecado. Él, ese sacrificio en la cruz, es lo único y es el sacrificio perfecto que Él hizo y consumó ahí en la cruz, para que tú y yo seamos libres de conciencia de pecado. Tenemos que saber que cuando fuimos perdonados y limpiados por la sangre de Jesús, se nos debe de quitar la conciencia de pecado. De otra manera, vamos a ver pecado por todos lados. En nuestra conciencia está el fundamento principal para la renovación de la mente. Los hijos de Israel, ¿se acuerdan? Estuvieron esclavos más de 400 años y cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, muchos de ellos fueron libres en su exterior. Experimentaron la libertad exterior. Pero su interior, ¿cómo quedó? ¿Cuántos cristianos siguen atados? Fueron libres. Ay, gracias a Dios que soy cristiano. Me libró del poder de las tinieblas. Sí, ¿y tu conciencia cómo está? ¿Ya fuiste renovado de la mente? ¿O sigues pensando, es que soy pecador salvo por gracia? Es que yo sé que no soy perfecto, puedo pecar, pero Dios, ¿tú crees que Dios tiene otro hijo para enviarlo y perdonarte? No, ya no tiene. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ellos no fueron libres en su interior. Pero tú y yo cuando nacemos de nuevo tienes que saber que nuestro interior fue libre con la sangre de Jesús y nuestra mente tiene que ir renovándose con la palabra de Dios. Amén. Ok. Dios a los hijos de Israel cuando los sacó de Egipto les dio todo el tiempo
tiempo. ¿Cuántos años? Tuvieron tiempo suficiente para renovar su mente. ¿Cuántos años estuvieron? 40 años. Tuvieron 40 años para renovar su mente. ¿Lo hicieron? No, muchos de ellos no. No lo hicieron. No solamente les dio tiempo, sino que les dio principios como nos los dio a nosotros. A nosotros nos dio un libro llamado Biblia. Y vino Jesús, y es un verso muy profundo que solamente lo vemos por encimita y lo conocemos todos. Mateo 6:33, todo el mundo lo conoce. Pero no conocemos la profundidad de esa escritura. Porque buscar primeramente el reino de Dios significa renovar mi mente, renovar mi entendimiento. Significa que yo no voy a hacer las cosas por mi propia fuerza. Yo no voy a hacer las cosas en mi propia voluntad. Tengo que dejar de ser yo para que sea Él. Ya no vivo yo, más Cristo. Y lo que vivo en la carne. Tenemos que despojarnos. Cuando yo me despojo de todo y dejo que el reino de Dios circule en mi vida, entonces todas las cosas. ¿Cuántos tenemos problemas en casa? Todos. Cuando tú lo haces a la manera de Dios, todos los problemas en tu casa se resuelven, pero es a la manera de Él. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, yo no voy a arreglar mis cosas en la casa a mi manera o a mi voluntad. Yo las voy a someterme al reino de Dios y Él va a hacer lo que yo necesito. Amén. Cuando yo acudo o atiendo los asuntos de Dios, Él va a atender los míos. Amén. Sin que yo se los pida. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Ok, Dios nos llamó. Esto es lo que no les gusta a los religiosos, por eso dicen que estamos locos. Gracias a Dios que estás tú aquí y que creas esta locura de Dios. Porque atrás de esto está tu victoria. Esto es lo que no le gusta a los religiosos. Amén. Dios nos llamó y nos escogió para ser como Él. ¿Cómo cree, hermano? Bueno. Si tú no lo quieres creer, yo sí lo creo. Porque ser como Él me ha ayudado a arreglar muchos problemas. Me ha ayudado a detener al diablo en su carril. Me ha ayudado a recibir bendiciones. Porque ese poder y esa autoridad me lo dio a mí como te lo dio a ti. Amén. Ok, Él nos escoge para ser como Él y para hacer las obras de Él. Éxodo 7:1. Yo no sé por qué los religiosos no creen esto. Yo no sé por qué vienen contra nosotros los que creemos 100% lo que la Escritura dice. Jehová dijo a Moisés, mira, está en español, ¿verdad? Yo te he constituido, ¿cómo? Dios. ¿Para quién? Para Faraón. Y tu hermano será tu profeta. Amén. Ahora, tú y yo estamos en este tiempo. Dios te escogió. Amén. Dios te escogió y te llamó. ¿Para qué te escogió? ¿Qué significa el faraón? El mundo. Dios te puso como un Dios contra el mundo, para el mundo. ¿Y quién es tu profeta? ¿Quién es tu profeta? ¿Quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo es tu profeta. Tú no sabes qué hablar. Moisés no sabía qué hablar, pero Dios le puso un nombre para que hablara por él, Aarón. Ahora, tú vienes al mundo. Tú eres un Dios contra el mundo, contra los problemas, contra todo lo que se venga contra ti, contra tu familia, contra tu descendencia, hasta la cuenta, a cuarta, quinta y hasta 1000 generaciones. Ahora, ¿quién es tu profeta? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te enseñará todas las cosas, te hará saber todas las cosas y Él es el que va a hablar por ti, porque Él es tu maestro, Él es tu consejero, Él es tu ayudador. Entonces, sabiendo todo esto, ¿no eres como Dios en la tierra? ¿Por qué los religiosos se enojan y nos critican a CCPB? ¿Por qué? ¿Porque creemos lo que dice la palabra o porque no creemos su religiosidad? El poder de Dios está en su palabra. Y más cuando tú la hablas en fe. El poder de Dios está en su palabra. Y más cuando tú la hablas en fe. Se manifiesta el poder.
Amén. Si nosotros no renovamos la mente, una vez que fuimos libres del poder de las tinieblas, tenemos que renovar la mente. Si no renovamos la mente, siempre vamos a quejarnos y vamos a estar culpando a Dios. ¿Qué va a suceder? No vamos a ver la gloria de Dios. Vas a ver siempre el mismo problema en tu casa. Por eso tenemos que renovar la mente, para poder ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una mente sin renovar va a construir un corazón duro. Siempre se va a creer lo que quieran creer. Los religiosos creen lo que ellos quieren creer. El pastor de estos religiosos enseña lo que él cree y hace creer a sus seguidores que esto es lo que es y que Dios te envía pruebas y que sea la voluntad de Dios y que tú no eres Dios para exigirle a Dios. No le estás exigiendo a Dios, solamente estás aplicando el principio de Dios. Amén. Aleluya. Siempre se va a creer lo que se quiera creer, menos la voluntad de Dios. Los religiosos creen lo que quieren creer, pero nunca creen la voluntad de Dios. Hazlos entender que tú eres como Dios en la tierra. Eso es la voluntad de Él, porque lo estamos leyendo en su palabra. Ellos no creen eso. Nos dicen herejes. Pero eso es lo que dice la palabra. Porque ellos van a creer lo que quieran creer, pero menos van a creer o nunca van a creer la voluntad de Dios. El pueblo de Israel fue testigo de muchos milagros maravillosos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el corazón endurecido por la esclavitud no les permitió a muchos renovar su mente. Amén. Gloria a Dios que estás en CCPB y aquí nos ha enseñado la palabra de Dios a renovar la mente. Amén. Muchos de ellos no renovaron la mente. Moisés y Aarón, cuando Dios los llamó, tuvieron que renovar la mente para hacer lo que Dios les pedía. Dios te ha pedido a ti cosas y hacer cosas, pero no las queremos hacer porque, ay Dios, no tengo estudios. Ay Dios, no tengo tiempo. Ay Dios, mi marido no me deja. Ay Dios, es que mis hijos. Es que no has renovado tu mente. Es que no has renovado tu mente. Si yo renuevo mi mente, no importa qué diga tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu patrón, tú sirves a Dios. Tú sirves a Dios. Y tú haces el llamado de Dios. Porque Dios te escogió y Dios te llamó. Si no lo quieres hacer, tú quédate sentado. Voy a escoger a otro que sí lo quiere hacer. Y al rato, yo llegué hace 4 años y ¿por qué ella que llegó hace 1 año ya lo pone? Aleluya. ¿Por qué? Porque hay personas decididas a renovar la mente y otras no. Dios es lindo, ¿verdad? Y nos habla al corazón. Justamente lo que necesitamos, Él nos da. Yo despierto a mi esposa y le digo, esto me dijo el Señor en esta mañana. Rápido se lo comento y rápido voy y lo escribo. Porque se me olvida. Todo esto lo tuve que escribir ese día en la mañana. Porque luego se me va a olvidar. Y después, Dios, ¿qué me dijiste? Yo ya te dije. Amén. Ok, Moisés y Aarón, cuando Dios los llamó, tuvieron que renovar su mente para hacer lo que Dios les pedía. Amén. Después sabemos todo eso, y Dios fue preparando a Josué. Llegó el tiempo en que Moisés iba a morir, y Dios le habló: Moisés, sube, pero prepara a otro. ¿A quién preparó? A Josué. Todos conocemos la vida de Josué, o la tenemos que conocer. Nacido y criado en Egipto, huérfano de madre y de padre. Su padre lo mataron los egipcios, su madre murió cuando él era un niño, maybe 2 o 3 días después de que nació, no sé cuánto. Llegó a la edad, fue esclavo, a trabajar como esclavo. Le tocó la bendición
bendición de salir de Egipto con Moisés y el grupo. Y en su juventud este joven aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchó la voz de Dios Josué en su temprana edad? Aparentemente, quedando huérfano, lo criaron los padres de Moisés y de Aarón. Los padres de Moisés y Aarón, mujer y hombre de Dios, siempre hablaban del Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hacían sus reuniones en su casa y hablaban del Dios de Israel. Estos jóvenes familiares empezaron a creer en el Dios de Israel. Josué creía en el Dios de Israel por lo que sus padres adoptivos le contaban. ¿Qué tan importante es hablar a nuestros hijos del Dios de Israel? Y cuando fueron y escogió Dios a Josué, Josué ya tenía un corazón transformado. Había estado dolorido, había estado confundido, había estado... A veces nosotros nos quejamos porque nos miran mal. Josué no tenía padre, no tenía madre, Dios lo escogió. Y todos sabemos lo que hizo Josué. Todos sabemos quién fue Josué. ¿Qué quiere decir eso? No importa lo que pasaste. No importa lo que te hicieron. Lo que importa es que Dios te escogió. Y te trajo al reino de su amado Hijo, para que en el reino de su amado Hijo transformemos nuestra mente y hagamos el llamado que Dios nos dio. Amén. En Deuteronomio 3:13 dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las vas a heredar, y Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Ahí le habló Dios a Moisés y le dijo: mira, ya está Josué preparado, tú no te preocupes. Tú no dejes a tu hijo como heredero de la iglesia. Aleluya. La iglesia no es tuya, por eso no se la des a ningún familiar tuya. Yo tengo a Josué que no es tu hijo. Yo tengo a José que no es ni tu familia. Ve y dile a Josué que él es el próximo. ¿Por qué Dios no escogió a los hijos si Moisés tenía 2 hijos? Y hoy en día vemos que van pasando. Amén. Es otra cosa. Amén. Deuteronomio 31:4 dice: y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Oged, reyes de los amorreos y de su tierra, quienes destruyó. De ahí brincamos a 31:15. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que yo os he mandado. Verso 16. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Verso 17. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Llamó Moisés ¿a quién? No a sus hijos. Él nunca habló bien de sus hijos. Estos son mis hijos, estos son los que van a seguir el ministerio. ¿A quién presentó? A Josué. A Josué. Y lo trajo a vista de toda la congregación de Israel. Y le dijo: Josué, esfuérzate, anímate, porque tú, Josué, vas a entrar con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar. Tú lo harás heredar. Moisés ordenó a Josué, un hombre el cual junto a Caleb habían renovado la mente y estaban listos para una misión. Cuando tú y yo renovamos la mente, estamos listos para un llamado de Dios. Mientras no. ¿Cuántos espías envió Moisés? 12. De los 12, 10 no tenían una mente renovada. ¿Qué pasó? No podemos, son gigantes, nos van a comer, ¿cómo le vamos a hacer? Y 2 de ellos tenían una mente renovada. ¿Y qué dijeron? Vamos, porque nosotros somos más fuertes, nosotros somos más poderosos, los vamos a derrotar como langostas. Y cuando tienes esa mentalidad, Dios dice: este es el próximo pastor de CCPB. Este es el próximo pastor de una colonia de CCPB. Este es el que va a llevar mi ministerio a donde yo lo quiero llevar. Amén. La renovación de la mente te prepara para lo que Dios tiene para ti. ¿Lo escribiste? La renovación de la mente te prepara para lo que Dios tiene
siempre. También puedes recordar a Salmo 82:6 y Juan 14:35 creo que es. Amén. Cuando dice, no dije que vosotros sois dioses. Pero veamos aquí Éxodo 7:11. Un salmo que los religiosos, una escritura que los religiosos no creen. Y te dejan en duda. Pero recordemos que es el mismo Dios el que nos dice esto. Algo que la religión y los religiosos esconden. Porque no la creen o no sé por qué la esconden. Éxodo 7:1, por favor. No sé por qué no la esconden. ¿Será porque no lo creen? ¿O porque no lo mencionan? ¿No lo enseñan? ¿O porque para ellos es una herejía que tú seas como Dios? Pero tú eres como Dios, hermano. Tú eres como Dios, aunque los religiosos se enojen y te digan que es una herejía, que tú no tienes poder para declarar y para decretar, que no tienes autoridad. Déjalos que se enojen. Tú sigues usando el poder que Dios te dio. Porque dice, Jehová dijo a Maru, Jehová le dijo a Socorrito, Jehová le dijo a Chuy, mira, yo te he constituido, ¿qué? Un Dios para el mundo. Y el Espíritu Santo es tu profeta. Aleluya. Eso es para ti. Amén. Muchos cristianos y ministros no hablan de esto. ¿Por qué? No creen o no saben cómo operan los principios del reino de Dios. Y se van contra los que sí creen. No creen que podemos o que somos como Dios contra el mundo. Y podemos tener todo lo que el mundo nos ha robado para poder tener una vida próspera en todo. No creen ser como Dios para bendecir a muchos, pero sí creen ser como Dios para juzgar, señalar y condenar. Para eso sí lo creen, ¿verdad? Y son buenos, hábiles para juzgar, condenar y señalar. Marcos 1:14. En Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino a predicar Jesús a Galilea? ¿Qué vino Jesús a predicar? El evangelio del reino de Dios. El verso 15. En el verso 15 nos dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esa parte que sigue es importante. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Sí. Llegó el día, dijo Jesús, el reino de Dios está aquí. Primer requisito para que nosotros o cada persona que recibió a Jesús, eso es para todos, pero muchos no te lo enseñan, y si no te lo enseñan no lo crees. ¿Cómo vas a creer algo que nunca te enseñaron? Amén. Primer requisito para vivir en el reino de Dios, Jesús dice que es el arrepentimiento. Es el primer requisito. Arrepentimiento. El arrepentimiento no es como nos lo enseñan los religiosos, que te tienes que arrepentir y confesar tus pecados cada vez que tú quieras. No, ese no es el arrepentimiento. El segundo requisito es creer. Amén. Primer requisito, arrepentimiento. Segundo requisito, creer. De nuevo te digo, si no te enseñan el reino de Dios, no lo puedes creer. No puedes creer algo que nunca se te enseña. Amén. Arrepentimiento. Del original griego se escribe metanoeo, que quiere decir pensar diferente, reconsiderar o sentir compunción. Dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Tienes que pensar diferente. La palabra arrepentimiento no es como la usan hoy muchos religiosos, porque cuando Jesús la dijo, arrepentíos, Jesús todavía no moría y resucitaba. ¿Qué quiere decir? Que nadie podía recibir a Jesús como Señor y Salvador, como lo podemos hacer hoy en día. Entonces, como no podían recibir a Jesús, Él les dijo, arrepentíos. Que les dijo, mira, para que ustedes entiendan el reino de Dios, tienen que pensar diferente. La mentalidad religiosa y la mentalidad del mundo no te va a ayudar para que tú entiendas el reino de Dios. Solamente cuando renuevas tu mente y escuchas el reino de Dios, vas a creer en el reino de Dios. Amén. Para nosotros entender, vivir y conocer el reino de Dios, lo primero que tenemos que hacer es pensar diferente. Comenzar a construir una mentalidad nueva. Una de las cosas que ha impedido tener una mentalidad de reino es
que por años se nos ha enseñado un evangelio democrático. ¿Saben lo que es democracia, verdad? ¿Sí? ¿Sí todos saben lo que es democracia? ¿Quién no? ¿Saben lo que es democracia? Cuando viene la campaña a este país, ¿qué hacen? Democráticamente tienen que escoger a alguien. ¿Quién vota por este? ¿Quién vota por este presidente? Esa es democracia. El reino de Dios no es democracia. Amén. Pero por años, ¿a cuántos de ustedes se les enseñó un evangelio democrático? Quitan y ponen pastores. Quitan y ponen líderes. Este líder no me cayó bien, lo voy a poner acá. ¿Cuántos votan porque Connie sea la próxima pastora de esta iglesia? Levanten la mano. ¿Cuántos votan porque Chuy sea la pastora? Ok, ganó Chuy es la próxima. Esta es democracia. Jesús no vino a eso. Este es un evangelio demócrata. ¿Y tú cómo puedes identificar un evangelio de democracia? Por sus concilios, por sus denominaciones y por las doctrinas de hombres. Amén. A nosotros por años se nos enseñó un evangelio democrático en vez de un evangelio teocrático del reino. El evangelio democrático está basado en dominaciones, concilios religiosos, basado en lo que enseñan en doctrinas terrenales, en lugar de las doctrinas teocráticas del reino de Dios. Se van a enojar más los religiosos, Cuando te encuentren dices que vienes aquí. Aleluya. Deja a un lado el reino teocrático de Dios. Muchos conocimos y funcionamos dentro de este evangelio democrático. Escogen, quitan y ponen, votan por el siguiente. Logran levantar un gobierno religioso sin establecer el reino de Dios. El reino de Dios es la jurisdicción de Dios en la tierra. A través de cada persona que nace de nuevo, se arrepiente, cambia su manera de pensar y está dispuesto a pensar y llevar a cabo el funcionamiento de Dios. Para establecer y funcionar dentro de la jurisdicción del reino de Dios, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, sacar la mente religiosa y establecer la mente del reino de Dios. Así lo enseñó Jesús, así lo habló y así lo vivió. Marcos 1:16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Creo que a partir de hoy voy a tener muchos pastores enemigos. Más de los que tengo. Gloria a Dios. Amén. 1:17 dice: les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Recuerden lo que está buscando Jesús. Verso 18: dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Verso 20: y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Jornaleros, ¿quiénes eran? Jornaleros. ¿Qué es un jornalero? Un obrero. ¿A quién escogió Jesús? A jornaleros. A jornaleros. ¿Qué hicieron los jornaleros? Le siguieron. Jesús escogió los primeros discípulos, hombres sin estudios. Escogió obreros, jornaleros, dispuestos a trabajar, dispuestos a ayudar en todo lo que se ofrezca en la obra del Señor. Amén. Jesús no fue a un instituto, a una universidad, a buscar a los mejores graduados o los mejores maestrías en teología y todas esas cosas. No fue su lugar. En ese tiempo había muchos fariseos que se sabían la ley de Moisés y sabían todas esas cosas. No buscó a ninguno de ellos. ¿A quién buscó? Y escogió a obreros, a amas de casa, trabajadoras, a hombres obreros, trabajadores. Amén. Escogió los primeros discípulos. Amén. Escogió obreros dispuestos a trabajar para expandir el reino. Marcos 1:21. Entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba.
Jesús, el hijo de un carpintero, un hombre sin letras, un hombre sin estudio, entró a la sinagoga a enseñar. ¿Quién enseñaba en las sinagogas? Solamente los de grandes institutos y universidades teológicas, pero él enseñó, él se atrevió. ¿Qué le dio confianza de ir a enseñar? ¿Qué te da confianza a ti de pararte aquí y enseñar el reino de Dios? Y que fuiste escogido por Dios. Y que aquí no hay democracia, aquí hay teocracia, porque es el reino de Dios. Si hubiera teocracia, yo no te daba lugar a ti más que a mi familia y a los de mi pueblo y a los mexicanos, porque yo soy mexicano. Esa es teocracia. Vas al lugar donde la mayoría son puertorriqueños. ¿Quiénes son los líderes? Ok, ya no me voy a meter en problemas. Esa es la democracia, hermanos. Amén. El hijo del carpintero entró en una sinagoga para enseñar. ¿Cómo un hombre puede enseñar sin haber tenido estudio? ¿De dónde tenía tanta sabiduría? Todos decimos de Dios. Hermano, la sabiduría que tú tienes, porque el Espíritu Santo estaba en Jesús y está en ti ahora. Está en ti ahora. Tú tienes esa sabiduría. Amén. Luego dice, el verso 22 dice, se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Él no traía una doctrina democrática. Si eres pentecostal, tienes que enseñar lo que el pentecostal te dice. Si no, te expulsan de la sinagoga. Te llevan al concilio. Te castigan, te discipulan y te quitan de puesto de pastor. Democracia. Dice la Escritura, salir de ella, pueblo mío. Aleluya. Amén. Dice, se admiraban de su doctrina porque venía del reino de su padre. Vino a la tierra a establecer la jurisdicción del cielo. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él vino a traer la jurisdicción del cielo a la tierra. ¿Quién le dio la sabiduría? El Padre. Cuando a nosotros llegó el Espíritu Santo en el libro de Hechos 1:8, también recibimos esa sabiduría de lo alto. Amén. Esa sabiduría de lo alto la recibimos en ese momento. Nuestro trabajo en el reino de Dios es ir renovando la mente para poder obtener la sabiduría que viene de lo alto. Moisés animó a Josué. No solo lo animó, sino que le debió haber dado muchos consejos para hacer lo que Dios le había comisionado. Ese es el trabajo de un líder. No que tengas miedo, es que si yo aconsejo bien a la pastora me va a quitar mi puesto. No, mire, hágale así, hágale así, va a hacer esto, va a hacer aquello, porque yo recibo consejos de alguien más. Gloria a Dios. Y cada líder capacita a otro líder. Capacítalo, no importa, no tengas miedo, no te va a quitar el puesto. Vas a expandir el reino de Dios. La democracia pelea puestos. Concilio fulano tiene su mesa directiva, yo soy pastor, dejo el pastorado porque el concilio me ofrece un puesto y ahí me van a pagar mejor que la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Porque soy demócrata, me voy donde está el dinero. Y se van a enojar los religiosos y voy a perder no le hace. Amén. Dios nunca nos comisiona para implantar un gobierno democrático, sino teocrático. Josué tuvo el llamado de llevar el pueblo a la tierra prometida. Una vez ahí, tenía que repartirla como Dios se lo indicó. Ya para esto habían muerto muchos que no renovaron la mente, se fueron muriendo en el desierto, no obedecieron, que fueron rebeldes. También ya habían nacido muchos. A Josué le estaba tocando otra generación, con algunos que habían salido de Egipto y otros que nacieron y crecieron en el desierto. A Moisés le tocó la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de Coré y su rebeldía? Y también le tocó batallar con muchos egipcios que salieron con ellos cuando fueron libres. Coré y muchos de los egipcios que salieron con ellos no renovaron la mente.
Ya conocemos lo que le sucedió a Coré y todo su séquito. Amén. Ya lo saben, ¿verdad? Se los tragó la tierra por no renovar la mente. Se abrió la tierra y se los tragó. Amén. A Josué le tocó también con un traidor y un rebelde, Acán y sus hijos. Siempre hay rebeldes en la congregación. Siempre vamos a encontrar rebeldes. ¿Y sabes cuáles son los rebeldes? Los que no quieren renovar su mente. Pero cuando tú renueves tu mente, entras a un proceso de aprendizaje directo con Dios por el Espíritu Santo. Y cuando tú te encuentras con una persona que no quiere renovar su mente, no dejes que te lleve a sus redes. Tú tráelo a las redes del Señor. Amén. ¿Dónde vamos? La falta de renovación de la mente ha sido el mayor problema para que muchos creyentes puedan recibir las promesas de Dios. Dios llamó a Josué y le dio, hermano, cuando Dios te escoge, te da los mejores consejos. Amén. Dios llamó a Josué y le dio los mejores consejos para que tuviera éxito en su llamado y su misión. ¿Están conmigo? Ok. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Vamos a ver el verso 2 enseguida. Jehová habló a Josué. Solamente un corazón dispuesto y sano puede oír la voz de Dios. Solamente un corazón dispuesto y sano. ¿Qué es lo que va a hacer tu corazón sano? Renovar tu mente. Cuando tú renuevas tu mente, tu corazón se fortalece y tiene mucha sanidad, mucha paz. Y vas a escuchar la voz de Dios con claridad. No te vas a confundir. Amén. Ok. Josué creció a una vida como esclavo. En otras palabras, si alguien le tenía y quisiera reclamar a Josué por su estilo de vida desde que nació, era él. A Dios, perdón, era Josué por el estilo de vida que había tenido. ¿Ok? A pesar de todo el sufrimiento que Josué vivió en Egipto como esclavo, nunca dudó de la existencia de Dios. Pero Josué no se llamaba Josué, ¿verdad? ¿Cómo se llama Josué? ¿Se acuerdan cómo se llamaba Josué? Y Josué, Dios le cambió el nombre y le dijo a Moisés: hey, Oseas, ya les dijo cómo se llama. Ya no se va a llamar Oseas. Ahora se va a llamar Josué, porque Josué representa al que los va a salvar. Aleluya. Y le cambió el nombre a Josué. ¿Cuántos Josués hay aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. A pesar del sufrimiento que vio en Egipto como esclavo, nunca dudó de la existencia de Dios. En Egipto siempre hubo personas como los padres de Aarón y Moisés, que aún siendo esclavos, siempre hablaban del Dios de Israel. Sin importar la esclavitud, tenían su esperanza en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿En quién tenían su esperanza? En el Dios de los cielos. Ellos no tenían su esperanza en Faraón. Tú no tienes que tener tu esperanza en el mundo y que el mundo saque una vacuna y te sane. Por eso se están muriendo muchos cristianos, porque tienen su esperanza en el mundo. Esta gente estaba esclavo, pero tenían una esperanza ¿en quién? En Dios, porque Dios les iba a enviar un Salvador. ¿No envió un Salvador para ti, para mí? Claro, su nombre Jesús. Amén. Aún sin importar la esclavitud, ellos hablaban del Dios de Israel. Creían y esperaban un libertador. Me imagino que Josué en su niñez oía las grandezas del Dios de Israel contadas por otras personas o por estas personas. ¿En qué está nuestra esperanza? ¿En las circunstancias presentes o en el Dios de Israel? Tenemos que renovar la mente y no importa las circunstancias presentes, no importa lo que tú veas, no importa lo que te critican, no importa que hablen contra ti, tú tienes que tener tu esperanza en el Dios de Israel. En el Dios de Israel. Pero no te conformes con lo que tú ves, porque tú puedes cambiar las cosas que no ves.
Las cosas que ves las puedes cambiar con lo que no ves. Amén. Nuestra esperanza está en Dios. Josué 1:2, ya vamos ahí a Josué 1:2. Ya Josué 1:1 Dios le habló y le dio un consejo a Moisés, perdón, a Josué. En Josué 1:2 dice, le habló Dios directamente al corazón de Josué. Amén. Ya le había hablado, ya lo había ordenado, ya lo había escogido. Cuando tú naciste de nuevo, recibiste a Jesús, ya Dios puede hablar contigo. Por el Espíritu Santo. Pero tenemos un trabajo que hacer, renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3. Yo os he entregado, como yo te había dicho, le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es tuya. Verso 4. Desde el desierto y el Líbano, del gran río Éufrates, toda la tierra de los Geteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. Verso 5. Nadie. Dios estaba hablando con Moisés como está hablando contigo en esta hora. Moisés no le está diciendo esto a Josué. Dios mismo le está diciendo a Josué. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo está en ti y Dios te dice primeramente, tienes que creer que Él te puso como un Dios para el mundo. Aunque se enojen los religiosos, tú sigue creyendo que eres como Dios en el mundo. Y Josué recibió esta palabra de Dios y le dijo, mira Josué, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, ¿cuántos años vivió Moisés? 120. 120 años va a estar contigo. Y en esos 120 años nadie te va a poder hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Verso 6. Tenemos que creer esto, hermanos. Y que se sigan enojando los religiosos. Y aquellos amigos que se quedaron en la iglesia, o conocidos que se quedaron en la iglesia donde tú vienes, cuando tú les dices estas maravillas de Dios, que te sigan diciendo que estás loco o que hablen pestes contra mí, no importa. Porque esta es la palabra de Dios para ti. Y Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, porque tú vas a repartir este pueblo por heredad, la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hay promesas, verso 7, hay promesas para ti, hay promesas hasta 1000 generaciones en tu vida. ¿Y te tiene asustado el mundo? ¿Te tienen asustadas las circunstancias que tú ves? ¿Te tiene asustado este corona? ¿Que no puedes dar un paso porque te asusta? Dios está contigo. Como estuvo con Josué, como estuvo con Moisés, como estuvo con Jesús, está contigo. Solamente hay un requisito, una condición. Esfuérzate, sé valiente, cuida de hacer toda la ley que le di a mi siervo Moisés. Parte de esa ley lo encontramos de nuevo en Éxodo 7:1. Yo te he puesto como Dios contra el mundo. Tú tienes que meditar eso. Amén. No te apartes de esta ley. Ahora nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios poderosa. No te apartes de esta ley. Ni a diestra ni a siniestra. Cuando no te apartes de esta ley, vas a prosperar en todas las cosas que emprendas. No solamente en los asuntos de Dios. En todo lo que emprendas. Si emprendes un negocio, te tiene que ir bien. Si cambias de trabajo, te tiene que ir bien. Si te acabas de casar, te tiene que ir bien. Si acabas de dar a luz a un hijo, te tiene que ir bien. Porque dice que te va a ir bien en todas las cosas que emprendas. Emprendes un llamado de ministro, te tiene que ir bien. Dios te escoge para líder de oración, te tiene que ir bien.
Dios te escoge para venir a limpiar, te tiene que ir bien. Dios te escoge para que maneje las finanzas, las tienes que incrementar porque te tiene que ir bien. Amén. Y viene otro consejo que Dios le dio a Josué y que nos está dando a nosotros en esta mañana. En el verso 8 le dice: mira, simplemente en esta palabra, en este libro de la ley, que nunca se te aparte. Cuando te vayas a acostar, medita en la predicación de ahora. No medites en los problemas. Mañana se te vence la renta y no tienes, no medites en eso. Mañana hay más muertos de corona, no medites en eso. La vacuna está haciendo efectos secundarios, no medites en eso. Medita en este libro de la ley y nunca se aparte de tu boca, ni de día ni de noche. Medita en él y guarda todo lo que en él está escrito, porque cuando haces eso, ¿qué sucede? Vas a hacer prosperar tu camino y cuántas cosas te van a salir bien. Si Dios te dice que todas las cosas te van a salir bien, no quiere decir que tú aquí en la tierra eres como Él. ¿Cuántos fracasos tuvo Dios? Nunca, ni uno. ¿Cuántos fracasos tuvo Jesús? Ni uno. Y tú eres como Él. Aleluya. Verso 9. Otro mandamiento que Dios nos va. Grabémonos esto en nuestra mente. Mira que te mando. No es una opción, es un mandato. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no tengas miedo, no te desanimes. No salgas de tu casa cargado y vienes al servicio y depositas tus cargas. Pero el diablo es astuto, porque cuando llegas a tu casa, las cargas te están esperando allá y te las vuelve a poner. Pues ese es su plan. Yo sé que no, porque tú meditas en la palabra. Tú meditas en la palabra. Y dice: mira, esfuérzate, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará o será contigo a donde quiera que tú fueres. Dios le dio una misión a Josué, porque Josué desde niño y en su juventud tuvo una mentalidad diferente. Ay, pero yo ya tengo 40 años y mi mentalidad, bueno, si naciste de nuevo apenas la semana pasada, tienes que tener la mentalidad de mente, porque el hombre viejo murió y nace un nuevo hombre. Y tienes la mentalidad de niño. Un niño absorbe todo, se queda todo, aprende todo. Por eso aprendes bien rápido cuando vienes al Señor, no importa tu edad. Amén. Dios le decía a Josué que nada ni nadie lo podía detener. Así como fuiste testigo de lo que hice con Moisés, lo haré contigo. El mismo Dios que conoce el corazón te ha escogido a ti para una misión. Las mismas instrucciones que lo dio a Josué son para cada uno de nosotros. Por eso es fundamental renovar la mente, dejar de ser como el mundo nos hizo. Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te dejes formar por el mundo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que tú compruebes cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sin una mente renovada, hermanos, conocemos muchos cristianos así. No han renovado su mente y siempre actúan en su propia voluntad. Dios me dijo, esto dice el Señor. El Señor no dice nada. Si no me confirmas con la palabra, no dice nada. Si Dios no me lo ha dicho a mí antes que a ti, no te voy a creer. Lo que tú me vienes a decir es porque Dios ya me lo dijo. Pero si me vienes a decir algo que a mí no me ha dicho Dios, discúlpame, no te creo. Aleluya. Una mente renovada siempre va a aceptar y va a conocer la voz de Dios. Una mente sin renovar va a hacer siempre su voluntad. Una mente renovada hace la voluntad de Dios. Una mente sin renovar, hace su voluntad. Amén. Y yo creo que todos nosotros somos de la categoría de mente renovada, ¿verdad que sí? Amén.
Una mente renovada actúa, sin renovar, actúa en su propia voluntad. La mente renovada actúa en la voluntad de Dios. A Josué Dios le dio una clave para el éxito de Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Meditar la voluntad de Dios. Cuando nosotros meditamos la voluntad de Dios, todo lo que emprendamos va a salir bien. Sea ministerio, sea carrera, lo que tú quieras te va a salir bien. Pero tienes que meditar la palabra de Dios. Porque si no meditas la palabra de Dios, la vas a hacer a tu manera y lo vas a hacer a tu voluntad. Y después vas a decir, es que Dios me dijo que hiciera esto. Vas creyendo que es Dios y te sale mal. No fue Dios, fuiste tú. Porque si fue Dios, nada te sale mal. Amén. ¿Lo creen? Ok. Cuando meditamos la palabra de Dios, somos valientes. No tememos y no nos desmayamos. Amén. Porque Dios está conmigo a donde quiera que yo vaya. Si meditamos la palabra de Dios, vamos a renovar la mente, entonces no nos vamos a turbar. Cuando yo renuevo la mente con la palabra de Dios, ya no me voy a turbar. Juan 14:1 dice, hey, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Amén. Si crees en Dios, creer también en mí. Y luego dice el otro verso, en la morada de mi Padre hay muchas moradas. Me voy pues a preparar una. No se está refiriendo a que te vas a morir y te vas allá. Se está refiriendo cuando tú crees a Dios, Él ya preparó un lugar en la tierra para que tú seas representante de su reino, para que tú expandas su reino y para que tú tengas una protección del reino de Dios. Para que tú mores, una morada, para que tú mores aquí en la tierra. El que mora bajo las alas del Altísimo, ¿qué sucede? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien temeré. Aleluya. Tengo mucho, ¿le seguimos? Amén. ¿Hacemos maratón? Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Dios le dio un mandamiento a Josué: medita en la palabra como nos lo da a nosotros. Si nosotros guardamos, meditamos su palabra, vamos a tener éxito en todo. Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Verso 16, y yo rogaré, mira qué importante es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es meditar su palabra. Cuando nosotros meditamos la palabra, Él ruega al Padre y Él nos da un consolador para que esté con nosotros, ¿cuánto? Siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, ese es el consolador que tenemos. Ese es el consolador, ese es nuestro ayudador. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver. Y tú pidiéndole ayuda al mundo. Tú pidiéndole ayuda al mundo. Es que ya salió la medicina, la de esta cosa. Teniendo una esperanza del mundo. El mundo no puede ver el Espíritu de verdad. Y muchos cristianos están envueltos en ese sistema. Ay Dios, oramos para que ya salga la vacuna y se alivie esto. Hay cristianos orando eso. Teniendo una esperanza del mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Jesús dice, 14:30 me parece, Juan dice, porque va a venir el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Y tú pidiéndole, muchos cristianos pidiéndole una esperanza al mundo. Dios quiera que esto ya se acabe. Aleluya. Una esperanza del mundo. Amén. Seguimos. En el verso, ¿dónde me quedé? Verso 16, yo rogaré al Padre. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis. Aleluya. Ustedes lo conocéis porque ¿dónde está ese Espíritu? Y los religiosos, cuando leen esto, ¿no se sienten como Dios en la tierra? ¿Por qué los religiosos se enojan? ¿Por qué los religiosos se enojan cuando leemos que nosotros somos como Dios en la tierra? Aquí dice, Él vive contigo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero tú
lo conoces, porque está ¿dónde? Contigo. Y siempre serán contigo. Eso es lo que dice la Escritura. Dios nos dio un consejero, un consolador, y siempre está con nosotros. Nos dio el Espíritu de verdad. El mundo no lo tiene. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la verdad. Entonces, hermanos, aquí hay una pregunta. Si el mundo no tiene la verdad, ¿por qué temerle al mundo? Si no te vacunas, no viajas. Aleluya. Él no tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Nosotros, porque estamos en Dios. Si el mundo no tiene la verdad, ¿por qué temerle al mundo? ¿Verdad que tan importante es renovar la mente? Si yo renuevo mi mente, yo voy a aprender a no tenerle miedo al mundo. Amén. El mundo no lo tiene. Si el mundo no tiene la verdad, ¿por qué temerle al mundo? Que funciona con mentiras. El príncipe de este mundo, en Juan 8, 42 y 44, ¿se acuerdan que dice que él es el padre de mentira? Ustedes son de vuestro padre el diablo, le dice Jesús a los fariseos, porque él ha mentido desde el principio y no hay verdad en él. Y es el padre de toda mentira. Solo la mentira tiene un padre. La mentira tiene un padre, el diablo. Amén. Por eso no hay mentira piadosa ni mentira blanca. La mentira tiene un padre, es el diablo. Amén. Es cuando nosotros meditamos en su palabra que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a enseñar todas las cosas y nos hará recordar lo que yo les he dicho. Entonces, los religiosos nunca leen Éxodo 7:1, por eso no creen que son como Dios. Pero si tú lees Éxodo 7:1, yo te he constituido como Dios para el mundo. El Espíritu Santo te tiene que recordar cuando viene un problema rápido. Si yo acabo de leer en Éxodo 7:1 que Dios me constituyó Dios contra este problema. Por eso yo tengo poder y autoridad contra ese problema. En el verso 27 del libro de Juan 14 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turben con lo que ven en el mundo. El mundo no tiene la verdad. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8, medita en este libro de la ley. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. Amén. ¿Cuánto renovamos la mente hoy? Amén. Gloria a Dios. Prepárense para una gran victoria en sus vidas. No le tengan miedo a los religiosos. Amén. No le tengan miedo a los religiosos. Amén. Vamos a despedirnos. Gloria a Dios. Sí, eso está bien claro. Somos dioses con Dios minúscula, no con Dios grande. No podemos tomar su lugar, simplemente somos hechos a imagen y semejanza de Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Despedimos a nuestros hermanos que estuvieron conectados en Facebook Live. También pueden vernos en YouTube. Mediten en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Le damos